Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Jairo Caicedo. Los voy a estar acompañando hoy en un pequeño tutorial de cómo convertir una ilustración en una animación usando programas de la suite Adobe como Photoshop y After Effects. Pues comencemos. En este tutorial vamos a estar trabajando con un referente que parte del juego Ocarina del Tiempo de Zelda, videojuego muy conocido por allá en los años 90 de la plataforma Ultra 64 y que venía siendo una creación también de Nintendo de 8 bits de la mano de Shigeru Miyamoto, su creador. Entonces decidí hacer una ilustración un poco basada en esta escena donde Link, el protagonista, está al frente presentándole a lo que conocemos como el árbol Deku, otro protagonista allí principal de la historia. Entonces, basado como en este momento, quise crear una ilustración tratando de conservar mucho como la atmósfera del ambiente de este juego. Entonces para eso usé el software Photoshop. Entonces lo primero que hice aquí en Photoshop precisamente fue crear la ilustración, conservando algunos detalles como les decía de la atmósfera. Y es muy importante tener en cuenta esto, la separación en capas, en carpetas de cada elemento. Más adelante les voy a mostrar cómo hacer en caso de que ustedes no tengan separados los elementos por capas. Photoshop también tiene herramientas que nos van a permitir eso, tomar por ejemplo una pintura de Dalí o de cualquier artista y separarla en estas capas. Entonces en este caso, pues como la ilustración yo la estaba trabajando ya directamente en Photoshop, tengo la ventaja de que tenía todas las capas divididas en el suelo, las luces atmosféricas, el árbol, las partículas que van flotando por allí aparte. Entonces tengo todos los elementos ya separados. Y eso me va a permitir llevarla a un programa como After Effects, como con todos los efectos, todas las opciones de fusionar capa. Entonces lo guardo en formato PSD, que es el formato nativo de Photoshop, para que After Effects tenga la mayor compatibilidad con la imagen. Voy a darle a guardar. After Effects es un programa de composición, también nos permite hacer algún tipo de animación, sin embargo la suite Adobe trae otros elementos. Aquí va a ser importante esta forma de importar la composición como conservando el tamaño de capas. Entonces la misma palabra lo dice allí, After Effects es un programa de composición donde uno lleva diferentes elementos, puede también crear como animaciones allí mismo a partir de estos elementos, dar efectos especiales como brillo, resplandores, neones, un poco crear partículas también. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es crear una secuencia de 10 segundos, no voy a animar ahí más tiempo, en el formato Full HD, que es 1920 por 1080 a 24 cuadros por segundo. Marco la secuencia también, voy a aceptar. Y lo que voy a hacer a continuación es pasar esta secuencia que tiene aproximadamente unos 4000 píxeles de tamaño a una secuencia en Full HD, como les decía, la que acabo de crear, y obviamente la imagen va a ser más grande que la imagen. Entonces esto lo hago por el siguiente motivo. Lo que voy a hacer aquí es poner una cámara, que también es otra de las opciones de After Effects. Al tener la composición allí en After Effects en una secuencia 1920-1080, lo que voy a buscar es duplicar un poco este efecto de la cámara multiplano con la que trabajaba Walt Disney en sus películas, que nos va a permitir separar las capas en un espacio que parezca que tienen profundidad, que la cámara va a poder tener movimiento encima de ella. Esto le va a dar un poco de realismo también a la imagen. Va a crear lo que conocemos como el efecto parallax, que es al mover la cámara los objetos van a aparecer en profundidad.
Entonces lo primero que debo hacer es organizar en mi espacio, ya con el referente de la cámara. Voy a crear una cámara nueva. After Effects también me permite aquí crear diferentes tipos de cámara con diferente lente. Yo voy a crear una de 35 milímetros que conserve la profundidad de campo, lo que me va a permitir que algunos objetos sean más enfocados que otros, que también se genere como un desenfoque en el movimiento cuando mueva la cámara. Entonces me va a generar como ese tipo de sensaciones ya un poco más reales. Entonces lo primero que debo hacer aquí también es cambiar a dos vistas para poder ver los objetos desde arriba y también desde la visión de la cámara. Debo activar las capas para que sean tridimensionales, para que les aparezca el eje Z y las pueda mover no solo de izquierda a derecha o derecha a izquierda, arriba abajo, abajo arriba, sino también en profundidad, llevarme capa a profundidad. Es importante que a las capas que vienen como carpetas les presione allí ese botón que acabo de presionar para que las pueda mover también en el espacio tridimensional, si no van a permanecer estáticas. Entonces allí ya empiezo a acomodar los elementos. Todo parece que estuviera plano en una sola capa, pero entonces la idea es que me queden como la cámara multiplano que trabaja Disney. Las capas ya separadas en distancia. Entonces cuando logre el encuadre, es lo que estoy buscando aquí, un encuadre donde pueda ver como todos los elementos de la composición. Por eso había trabajado con estas dos franjas negras, como para conservar un poco la proporción también de rectangular de 16:9. Lo que hago es acomodar mi composición aquí. Y ahora empezaré a mover los elementos en el espacio, sobre todo en el eje Z, que va a ser el que me da la profundidad. Entonces voy a empezar a mover allí el cielo, el primer elemento lo voy a poner bien atrás, va a ser el que esté más lejos de todo, más separado. Entonces, como pueden ver, cuando se aleja el objeto, obviamente empieza a verse más pequeño. Eso lo puedo solucionar allí con el control de escala que tiene After Effects. Voy a hacer que este elemento se vea un poco más grande para que me llene todo el espacio del fondo. Entonces allí voy a transformar a nivel de escala. Y cada uno de estos botones que aparecen allí son animables. Uno puede generar fotogramas claves con cada una de estas propiedades. La escala, por ejemplo, puede aumentar y disminuir. En este caso la necesito fija. Pues por eso no creo ningún fotograma allí. Luego continúo con las montañas. Aquí voy a acelerar un poco el video porque para que podamos ver todo el proceso en menos de una hora. Entonces hay unas partes en las que voy a estar acelerando un poco el proceso, pero ya lo he mostrado al menos una vez. Entonces esto lo que estoy haciendo ahí es acomodar mi imagen, como les digo, como la cámara multiplano de Disney, un poco separado en las capas, en distancia. El triángulo representaría la cámara. Entonces el objetivo es ese, que al final yo pueda tener un movimiento de cámara donde pueda recorrer ese espacio en forma tridimensional. Entonces también es una ventaja allí tener las capas nombradas, cada uno por el elemento que es, que esto me va a permitir reconocer más fácil qué es lo que estoy moviendo, y si yo las tuviera marcadas por ejemplo con números, pues me tendría que aprender de memoria qué es cada una y estarlas buscando de pronto cada vez, mientras que si hago bien la nomenclatura, pues me voy a ahorrar mucho tiempo de búsqueda y mucho tiempo al saber qué botón presionar allí exactamente. Entonces allí lo que estoy buscando es eso, crear un espacio tridimensional donde tenga todos mis elementos ya en orden. Entonces ahora voy a empezar a hacer la animación de algunas de esas partículas que están en el suelo, y como pueden ver ahora sí me voy a meter a transformar la posición y voy a poner un primer fotograma en el segundo cero, donde la posición que voy a marcar va a ser desde abajo y que 10 segundos después las partículas hayan llegado y hayan subido un poco en la pantalla. Entonces corro 10 segundos
y marco una nueva posición donde las partículas ya estén más arriba. Voy a bajar un poco la resolución de la previsualización para que el computador no se me demore tanto. Es importante tener en cuenta que para este tipo de programas hay que trabajar con más o menos 16 GB de memoria RAM, un procesador superior a 2.5 GHz de velocidad, una tarjeta de video también superior a los 2 GB, porque son bastante exigentes en cuanto a video y el procesamiento en tiempo real. Entonces, entre más memoria RAM va a ser mucho mejor el procesamiento aquí en tiempo real. En este caso yo estoy trabajando con un iMac que tiene 8 de RAM y que me lo suministra Bellas Artes, porque yo soy docente de la institución, entonces me dan un computador con la suite Adobe instalada y esto es lo que me permite también trabajar legalmente aquí con este software. También lo podrían utilizar, hacer con otro tipo de programas que se encuentran cada vez más en forma libre, sino que Adobe tiene realmente la ventaja de poder conectar sus programas y poder tener un flujo de trabajo con más sólido entre sus programas. Entonces aquí lo que estoy haciendo ya es mover la neblina, mover otros aspectos para generar también como esa sensación de atmósfera, teniendo en cuenta que todo el movimiento lo voy a hacer de izquierda a derecha. Entonces va a parecer que hay un viento que va de izquierda a derecha en la pantalla, o sea que todos los objetos deben moverse en esa dirección, para tener en cuenta allí las físicas del realismo. Entonces la neblina, las partículas, las hojas del árbol, el vestido del link, todo se va a mover de izquierda a derecha. Miren que las carpetas que yo tenía en Photoshop armadas pasan aquí a hacer composiciones. Y en este caso, por ejemplo, el árbol tiene varias capas, dos del árbol en sí mismo, una con la perforación de la puerta y otra como con el fondo de la puerta, y también la puerta va a ser otra capa separada. Entonces eso me va a permitir animar aquí, por ejemplo, esta puerta, la voy a poner a que baje, a que se abra de arriba hacia abajo, movimiento ahí en Y, y voy a modificar las propiedades de uno de estos fotogramas para que no parezca un movimiento lineal como robótico, sino que se vea un poco como desacelerando desde el principio, que parezca que se demora un poco en abrir y luego sí se procede a moverse normalmente. Entonces eso lo logro dándole una desaceleración suave, una aceleración suave, perdón. Ya al final se va acelerando suavemente. Y pues After Effects también tiene otro tipo de movimientos allí. Voy a probar algún otro para que miren cómo quedaría con desaceleración y con aceleración. Entonces uno puede acomodar allí dependiendo de lo que necesite. Recuerden que entre los 12 principios básicos de la animación que están planteados en el libro La ilusión de la vida, con el que trabaja Disney desde hace muchos años, nos proponen un poco esto, que los objetos tengan aceleración, desaceleración, que no se comporten siempre como de forma robótica, y esto lo podemos ver de esta forma en las curvas de movimiento. Miren que al principio en la curva hay un poco de retardo allí, hasta que finalmente empieza su movimiento lineal. Se demora unos fotogramas más al principio, aquí lo podemos ver en la interpolación de movimiento, y finalmente ya el movimiento es continuo al final. Entonces vuelvo a la composición, confirmo que ese movimiento me haya quedado bien, hago una pequeña previsualización y allí puedo ir viendo cómo se va dando el movimiento ya en la animación. Entonces es importante estar haciendo estas previsualizaciones también constantemente para no tener que de pronto repetir el proceso ya al final. Ahí voy a activar un poco el desenfoque en esa capa para que todo lo que yo le aplique ese movimiento de desenfoque, al final cuando saque el render la cámara me va a tener eso, lo que se mueva se va a desenfocar un poco como si la cámara estuviera realmente allí. Y voy a animar ahora las ramas. En las ramas en este caso también tengo tres capas, los brillos separados. Es muy importante eso, tener los brillos separados, porque voy a usar una herramienta que se llama Puppet Pin, y ese pin de marionetas me va a permitir crear como articulaciones, pero por ejemplo tiene problemas con los brillos. Si yo lo uso sobre los brillos se va a partir, lo va a tomar como un degradado, no va a ser muy preciso, funciona mejor sobre objetos sólidos.
Por ejemplo, sirve para animar también brazos de algunos personajes, pero tienen que ser muy sólidos, no pueden ser como degradados porque empieza a presentar unas fallas ahí en la herramienta. Entonces por eso tengo los brillos en una capa superior separados y tengo dos copias del árbol, una sobre otra, algunas con un desenfoque allí como para darle mayor profundidad. Y lo que hago es crear algunos puntos de articulación. Esos puntos de articulación después los voy a mover entre 2 segundos cada uno, teniendo en cuenta que van a tener un movimiento de izquierda a derecha siempre. Un poco como ondulando de izquierda a derecha. Si yo exagero de pronto con el uso de esta herramienta, las cosas empiezan a parecer ya líquidas. Si lo hiciera también una sola capa sin tener otra capa debajo que me mantenga un poco la forma sólida, parecería que el objeto es líquido y no es la sensación que uno quiere lograr. Pues por eso tengo un duplicado allí, una capa debajo, para permitirnos ver como un leve movimiento, como unas hojas que se van moviendo mientras otras permanecen un poco más quietas. Entonces allí cada 2 segundos voy a mover un poco las hojas precisamente para lograr ese efecto. Estos fotogramas clave se podrían duplicar, pero yo en este caso lo estoy haciendo uno por uno como para tener que el movimiento no se me vea tan mecánico, de pronto que se vea un poco más orgánico allí. También puedo mover el tiempo en el que transcurre esto, lo voy a acomodar todo para que la acción suceda en 10 segundos, solamente voy a trabajar 10 segundos. Entonces, limito el recorrido de las acciones a esos 10 segundos también. Confirmo que me dé como una sensación de movimiento allí, listo. A continuación lo que haré será animar el personaje al Link. Para esto es importante lo mismo también, tener los brillos separados de lo sólido para que la herramienta Puppet Pin me funcione también muy bien. No me vaya a generar problema con los degradados, entonces por eso desde el mismo Photoshop prefiero tener aquí los brillos separados de los elementos sólidos. Voy a hacer una animación aquí primero del traje, aplico la herramienta Puppet Pin y voy a dar ese efecto como de que Link está respirando, de que sube y baja un poco sus hombros y también teniendo en cuenta el viento de izquierda a derecha. En este caso lo voy a hacer con un espacio como de 2 segundos entre cada fotograma para preservar un poco ese movimiento. Entonces también busco ahí ser un poco más orgánico, no movimientos tan mecánicos que me permitan crear esa sensación allí de movimiento. Compruebo entonces que el movimiento me está funcionando allí, que se da la respiración sutil. Y luego voy a animar también el pelo. El pelo lo tengo separado en dos capas. Una capa aquí superior, ese sí le voy a dar un movimiento, un fotograma a cada segundo, para que parezca que se mueve un poco más el pelo que el vestido, porque obviamente es más liviano. Entonces, incluso hago movimientos un poco más bruscos, agito más el movimiento con el fin de que se dé esa sensación de que el viento lo lleva. Entonces allí, como les digo, tengo otra capa de pelo que está por debajo de la cara. Entonces a ella le voy a aplicar también el mismo efecto, con la
herramienta de transformación al estilo marioneta o puntos de articulación, voy a generar unos movimientos allí cada segundo también. Es importante tener en cuenta eso también, el orden de las capas. Hay un pelo arriba, otro debajo, entonces cuando se está dibujando tener en cuenta eso también. Por último voy a animar el escudo, voy a poner un movimiento ahí leve para que no parezca que está pegado a una pared y que sostiene el equilibrio del escudo, sino que él también tenga un movimiento ahí muy sutil. Ese sí lo voy a separar con mucho más tiempo de fotogramas, que no sea tampoco un movimiento muy brusco, sino una cuestión ahí de que apenas se sienta la respiración del personaje. Lo que voy a hacer a continuación es hacer un parpadeo de los ojos de Link y también direccionar las pupilas. Entonces para eso yo tenía creado una capa especial precisamente donde puedo apagar los ojos y un poco el contorno que tienen los ojos y dejar solamente los párpados, o las pestañas cuando se unen. Entonces lo que debo hacer es precisamente con opacidad, ya en el transcurso de un fotograma, de uno al otro un salto, apagar todas estas capas que pasen de opacidad 100 a opacidad 0 y luego volverlas a activar de 0 a 100. Eso me va a permitir que estas tres capas desaparezcan, ya que su opacidad pues se hace 0, que vuelvan a aparecer y aparezcan nuevamente los ojos allí. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que cuando desaparecen esos ojos debo poner aquí encima los párpados cerrados, que lo tengo en una capa separada que ya voy a activar, pero primero la voy a cortar. Uno puede cortar aquí una capa en After Effects con Command Shift D o Control Shift D y la pongo ahí justo como el tamaño que necesite. Me queda otro pedazo de la capa para usar más adelante en otro parpadeo. Ahí la activo y la ajusto precisamente como a la duración de este parpadeo de los ojos de Link. Entonces allí me queda de pronto muy largo el parpadeo, lo compruebo pre-renderizando. Entonces también puedo acortar la capa y los fotogramas claves que tenía en las tres capas de abajo los puedo acomodar simultáneamente, seleccionándolos con Shift también y moviéndolos todos al tiempo, reduciendo así la duración del parpadeo. Entonces voy a hacer otro parpadeo más adelante, unos cuantos segundos más adelante, para que parpadee un par de veces. Y hago la misma operación. Podría haberla duplicado también, simplemente tomar la acción de aparecer y desaparecer anteriormente y volverla a poner más adelante. Se puede hacer ese tipo de cosas, duplicar ya animaciones predeterminadas y ponerlas en la capa más adelante o incluso en otras capas. Eso también nos va a ahorrar tiempo allí. Hago exactamente la misma operación y ahorita voy a cambiar la posición de los ojos. Entonces miren que los ojos vienen en una capa separada del blanco para poder precisamente hacer eso, que las pupilas suban y bajen. Lo que voy a hacer ahora es pensar en un movimiento como si Link estuviera mirando el hada sobrevolando encima del el hada que se llama Navi. Entonces él la va a seguir con los ojos, voy a poner que haga un movimiento con sus ojos y luego quede mirando hacia atrás. Entonces todo esto lo logro cambiando solamente la posición, no tengo ni siquiera los ojos, podría separarlos uno en cada capa diferente. En este caso pues me parece que lo mejor era tener los dos en una capa por el tipo de animación que iba a hacer. Y busco precisamente eso allí, como una expresión, un par de parpadeos y que mueva sus ojos siguiendo al hada que sobrevuela.
Lo que voy a hacer a continuación es animar precisamente el hada, que se llama Navi, y para esto lo voy a hacer en animación cuadro a cuadro usando Photoshop. Por esto les decía que es la ventaja como entre trabajar el flujo de trabajo entre Photoshop y After Effects, y es que Photoshop permite crear este tipo de animaciones cuadro a cuadro y tiene una línea de tiempo incluida que nos va a dar un equivalente de que cada capa es un fotograma. Entonces yo aquí tengo por ejemplo dos fotogramas y el fondo negro que lo tengo activo allí siempre como para mostrarles por ahora qué es lo que estoy haciendo, o un movimiento de las alitas cerradas, las alas abiertas, como para generar ese revoloteo, pero lo voy a hacer 4 veces para que tenga algunas variaciones como en la línea que lo rodean y en otros efectos, pero el movimiento, la acción principal es esta, abrir y cerrar. Entonces allí, como les decía, es importante marcar las capas 1, 2, 3 y 4 finalmente, pero son duplicados, solo que con algunas correcciones. Allí le estoy haciendo las correcciones, que algunas veces tengo unos parpadeos, otras veces no. Finalmente hago la capa 4, también le borro algunos elementos allí. Y en este caso es importante también tener en cuenta que no le voy a poner los brillos aquí mismo desde Photoshop para que al momento de exportarla me quede limpia, porque a veces los brillos tienen ese problema. Si uno le pusiera los brillos aquí en Photoshop, generarían como un halo negro, una especie de sombra alrededor al momento de exportarla, ya sea en secuencia PNG o también como una película. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que cada cuadro equivale a una capa. Entonces esto me permite generar este movimiento cuadro a cuadro aquí del personaje, y lo que voy a hacer a continuación ya es exportarlo como una película. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar ese fondo negro que estaba usando para mostrarles allí cómo hacía un poco el ejercicio del cuadro a cuadro. El cuadro negro lo dejo en transparencia y ahora lo duplico hasta llegar a unos 100 fotogramas más o menos, que con eso tendría ya el movimiento necesario. Lo exporto, archivo, exportar como, interpretar video. Voy a trabajar en QuickTime, aunque se podría hacer también secuencia de imágenes como les decía, pero el QuickTime trae esta opción de trabajar en conservando la transparencia. Entonces voy a trabajar también a 12 cuadros por segundo, y va a ser muy importante, como les digo, para conservar la transparencia debe estar configurado el documento de la siguiente forma. Allí primero voy a poner la carpeta de destino, que eso también es muy importante, mantener un orden, porque si yo borro el archivo, el render, como conocemos a este proceso, si yo borro el render, luego la composición va a quedar incompleta o se va a perder el archivo. Entonces lo mejor es que tengas del comienzo todo organizado. Esta opción es muy importante, debe estar guardado con premultiplicado con color para poder que la transparencia me funcione. Si no, él va a generar un fondo negro o uno blanco, que son sus diferentes opciones, y lo exporto a 12 fotogramas por segundo. Yo también podría ahí ponerle 24 a un fotograma por segundo, en este caso decidí con 12. Exporto, llevo el archivo a After Effects, busco el lugar donde lo guardé, precisamente por eso el orden, y lo pongo en la misma posición donde tenía sugerido el otro elemento. Activo la capa del eje Z, el cubo, que es un botón como un cubo allí, y lo pongo cerca del link, que no vaya a quedar de pronto cerca de las montañas o cerca del árbol, sino aquí precisamente encima del link. Entonces este tipo de capas tridimensionales me va a permitir hacer este tipo de rotaciones en el eje Z, en X, Y, pero va a parecer que el objeto es plano. No es como en un programa 3D donde uno puede ver una esfera, no es esa la idea en este momento, pero sí me va a permitir, por ejemplo, cambiar la dirección completamente allí del objeto, que quede mirando hacia el lado del link, y luego por acá en un fotograma ella podría también voltearse más adelante. Entonces voy a generar una curva de movimiento allí, teniendo en cuenta los arcos también, como lo que nos propone La ilusión de la vida, el libro con el que trabaja Disney, y es esto, que el hada mantenga un movimiento allí como siguiendo algunos arcos, como siguiendo un movimiento fluido,
y eso lo voy a poder controlar también con Beziers, con este tipo de figuras geométricas, matemáticas, que me van a permitir eso, controlar la curva, tener un poco más de control de la curva y de la expresión allí. Entonces voy generando como un trazo de recorridos para el hada, teniendo en cuenta también la dirección de la mirada que le había dado a Link, que parezca que la está mirando a ella precisamente. Ahí cambio la rotación, voy a hacerle el cambio muy rápido para que no se alcance a notar el momento en el que queda plano, que prácticamente es repentino allí. Y le voy a poner a suavizar un poco el movimiento, dándole desaceleración y aceleración entre un paso y el otro, para que parezca que va tomando velocidad, disminuye velocidad un poco, vuelve y aumenta, y no parezca un movimiento robótico, no parezca que está como controlado como si fuera un robot o un dron. Por último le voy a dar aquí el resplandor, que After Effects me va a permitir ese tipo de efectos también, resplandores, controles de luz, y allí le voy a dar este resplandor que también tiene diferentes variables, va a ser muy parecido al de la herramienta Photoshop, y me va a permitir precisamente eso. Entonces allí en estilizar, resplandor, transformo las variables, busco que sea un poco amarillo también como el resto del fondo. Entonces allí acelero un poco el video porque él se demora previsualizando cuando hago algún cambio en el efecto. Entonces miren que allí por ejemplo tenía mucha luz. Entonces, la idea es ir manejando las variables hasta que tenga como el efecto deseado. Entonces, ahí cuando lo logro ya finalmente lo previsualizo y seguimos. Por último, lo que voy a hacer es el movimiento de cámara. Como les había dicho al principio, busco tener este efecto cámara multiplano de Disney. Entonces, al tener las capas separadas, como lo hice desde el principio, voy a poder generar ese tipo de movimiento. Aquí la cámara me va a permitir, voy a verla desde arriba también, hacer un acercamiento. Voy a empezar en un plano general panorámico, me voy a ir acercando un poco hacia Link, moviendo la cámara en el eje Z precisamente. También todos los controles de la cámara son animables. Voy a cambiar ahí la posición de los fotogramas. En este caso lo que voy a hacer es moverme un poquito hacia adelante, como haciendo un traveling de cámara, que es muy diferente el traveling del zoom. El zoom es como escalar los objetos y lo que estamos viendo en pantalla, mientras que el traveling va a ser moverse por el espacio tridimensional, que es lo que nos permite crear este efecto. Entonces allí voy a mover un poco la duración, el transcurso en el que la cámara va llegando a este punto. Allí cuando Navi está sobrevolando sobre Link, él cambia su mirada. Es que la primera acción sea esa, llegar un poco hasta la mirada de Link. Y luego pondré un segundo movimiento que sea ya fijarnos en el momento en que se abre la puerta del árbol. Pues también me corro un poco en X, luego en Y, hasta ir logrando un poco ese efecto de movimiento. Entonces miren que lo que está detrás de Link se alcanza también a ver completamente, se alcanza a ver completo. Y eso va a ser el efecto parallax. Va a ser muy diferente, como les digo, hacer simplemente un zoom sobre la imagen, porque aquí estamos recorriendo en las capas tridimensionales.
Entonces con eso ya tendría completa mi animación allí de la ilustración de Zelda. Ahora debo hacer un render para comprobar entonces todo el procedimiento. Ya les muestro el proceso de render, que sería lo único que nos quedaría faltando. Entonces hago una previsualización primero, antes de hacer el render. Y ahí tiene el parpadeo, tiene el movimiento en el vestido, las partículas van flotando por aquí en el aire. Vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces antes de poner a hacer el render aquí, lo que voy a hacer es una capa de ajuste en la que voy a poner un efecto como un resplandor de lente, un destello de lente. Entonces tengo que tener cuidado de que no me quede muy presente en la imagen porque tampoco tengo un sol por allí como a la vista, que me quede como la aberración a un lado y no exagerarlo mucho porque ese tipo de efectos también pueden hacer que la imagen se vea diferente, que el resultado final no sea como satisfactorio. Entonces lo voy a dejar muy sutil, por allí que me genere como una pequeña aberración cromática y le voy a dar un movimiento para que parezca que esa burbuja está por ahí flotando como cuando uno tiene un lente de una cámara precisamente. Vamos a hacer el proceso de render, añadimos a la cola de procesamiento en composición y ajustamos algunas cualidades. En este caso prefiero sacar una secuencia de imágenes a 24 cuadros por segundo en vez de sacar un video porque el archivo sí es un poco pesado por los efectos de iluminación y otras cosas que tiene allí. Entonces voy a generar una secuencia de imágenes PNG. Además también tiene la ventaja de que si el render se interrumpe, se va la energía o algo, va a quedar cada fotograma ya guardado. Eso uno puede retomar desde el momento en que se haya interrumpido de pronto. En PNG porque es un formato un poquito mejor que el JPG. Entonces voy a guardar allí en PNG mejor. Sin ninguna compresión. Trillones de colores. Y siempre multiplicar. Ninguno. De todas formas se puede guardar con un video QuickTime también, con un H264. En este caso prefiero, como les digo, la secuencia de imágenes por si hay algún error, alguna falla o algo, pues tener aquí el proceso ya guardado al menos. Entonces allí me va a decir que el archivo se va a llamar link y números consecutivos de imágenes. Escojo dónde guardarlo y finalmente hago el render. Entonces, como les decía al principio del tutorial, esto se puede hacer con cualquier tipo de imagen, este procedimiento que hicimos aquí. En este caso voy a usar el mismo referente de link y ya en un JPG con todas sus capas colapsadas, está todo en una sola capa.
Entonces el procedimiento es un poco más dispendioso, pero aún así se puede hacer con ciertas herramientas. Lo que debo hacer es separar también en capas el personaje, recortarlo en una capa, el fondo en otra, crear una máscara de recorte. Todo lo que pinte con negro va a desaparecer, lo que pinte con blanco vuelve y aparece. Eso es mejor que recortar los objetos porque quedan ya recortados y no los puede uno volver a cambiar. Mientras que usando estas máscaras de relleno, pues tenemos esa ventaja, que si de pronto se nos va la mano haciendo el borrado, no debemos sino cambiar al color blanco y las cosas vuelven y aparecen. Entonces, esa es la ventaja allí de las máscaras. Lo que estoy haciendo allí es tratar de borrar como lo más rápido que pueda los excesos del fondo. Por ejemplo, ayer en el escudo me pasé, entonces con el color blanco vuelvo y aparezco el poquito que borré. Y allí rápidamente como para mostrarles. Entonces tengo el fondo, lo voy a duplicar y lo que debo hacer es reemplazar un poco a este link por las montañas que habría en el fondo. Entonces voy a usar la herramienta tampón de clonar que me permite precisamente clonar lo que hay al fondo, en este caso las montañas. Pues empiezo ahí rápidamente también a borrar un poco la textura de las montañas. Debe usarse con mucho cuidado esa herramienta como para no generar un patrón ahí de repetido. En este caso pues yo lo estoy haciendo rápidamente como para mostrarles que la herramienta se puede usar para este tipo de trabajos. Estoy borrando ahí las sombras, los zapatos, las botas y como reemplazándolo por el tipo de contenido que debería haber allí atrás. Entonces hay una forma también que puede funcionarnos ahora, ahorrarnos un poco todo este trabajo, que sería hacer nuevamente una selección. Voy a probarla aquí. Vuelvo a la capa del fondo, hago una selección. Voy a edición, rellenar y le digo rellenar según el contenido. Entonces Photoshop ya a través de su inteligencia artificial nos va a permitir en un pequeño proceso tratar de rellenar allí con colores de lo que debería haber al fondo. Entonces termino yo ahí de hacer un poquito el relleno. Entonces esto es lo que se haría en caso de que la ilustración no sea nuestra, sino que sea una obra de arte, por ejemplo, de algún otro artista por allí. Entonces, bueno, y ya con esto terminaríamos. Muchísimas gracias a todos, a todos los presentes, a los que estuvieron. Muchas gracias al profesor José por la invitación y espero verlos pronto. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir a mi correo externotipo@gmail.com, se los dejo por acá y quedo pendiente entonces. Muchísimas gracias, que estén bien.